tengo un mensaje referente a cómo nos vemos nosotros o cómo nos veíamos hace, no sé, 2, 3 años, 4 años, cómo nos veíamos y cómo nos hemos ido viendo de manera distinta durante todo este tiempo. ¿Sí? Si nos vamos un poquito más atrás, bueno, pues nos veíamos de manera muy diferente. Yo me puedo acordar de hace más o menos unos 16 años, 17 años, y la verdad, pues nada que ver con lo que hoy hago y como yo me veo el día de hoy. Hace 17 años yo me veía pues como una persona joven, como una persona deportista, fuerte, un hombre responsable, un buen padre de familia, un buen esposo, un buen proveedor, un buen trabajador. O sea, me veía con muchas cualidades. Así me veía yo hace como 17 años. Y bueno, para mí, pues, mis hijos estaban bien, mi esposa estaba bien, ya el mayor de mis hijos, pues, ya estaba a punto de casarse. Entonces, todo esto era una vida más o menos padre, ¿no? Yo decía, no, pues ya la estamos haciendo, y la estamos haciendo chillar, como dicen, ¿no? Pero resulta que conforme me fui metiendo a la Escritura, desde que Dios tocó mi corazón, pues hagan de cuenta que todos eran como dicen, como castillos en el aire. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que uno como persona tiene cualidades humanas, naturales, que nos han enseñado y que de alguna manera practicamos, bueno, también sabemos que la palabra nos va confrontando para desnudarnos y ver realmente quiénes somos. Sí, hoy, por ejemplo, al decir desnudarnos, bueno, pues uno ve a muchas personas ya con cosas, ¿verdad? Hombres, por ejemplo, que aparentemente están fuertes, llegan a su casa y se quitan unas cosas que traen aquí como shoulders, o mujeres igual, que están como robots. Entonces, la palabra nos va desnudando. Y al desnudarnos la palabra, lo que hace es que nosotros nos vayamos dando cuenta, ahora sí, de nuestras miserias. De nuestras miserias. ¿Por qué? Porque como nosotros nos veíamos antes y como nos vemos hoy, es una diferencia en las cosas que nosotros antes teníamos, que eran, según nosotros, obtenidas por nuestra propia capacidad, y las cosas que nosotros vamos comprendiendo, que Dios es el dueño de todo, y todo lo que tenemos lo recibimos de parte de Él. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de nuestra realidad, de lo que verdaderamente somos nosotros, y nos empezamos a confrontar, es ese momento en el que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida. Empieza a trabajar de tal manera que nosotros podamos primero reconocer. Dicen que la mitad de la solución de un problema es cuando uno lo identifica. Y nosotros, pues nuestra vida aparentemente era una vida normal, era una vida pues sin sobresaltos, pero la verdad es que nuestro corazón estaba pues posiblemente congelado. Era un corazón que no tenía sentimientos, era un corazón que no tenía una potencia para impulsar a hacer las cosas que Dios quería que hiciéramos. Y entonces nosotros nos vamos dando cuenta conforme va pasando el tiempo y vamos confrontando nuestra propia personalidad, nuestro propio carácter con lo que dice la Escritura, que en realidad vivía uno una vida de fantasía. Y fantasía puede ser así, fantasía animada, una fantasía muy agradable, como una fantasía también de terror. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña tantas cosas, nos dice tantas cosas de nosotros mismos, que hasta que empezamos nosotros a discernir y entender
Lo que tiene la palabra es cuando empezamos a ver que nuestra vida pasada era una vida de falsedad, era una vida de mentira, de engaño, era una vida donde pues posiblemente cumplíamos con todos los requisitos humanos que se podían establecer o que estaban establecidos para nosotros, pero lo que sí es cierto es que nosotros no estábamos conectados con lo que estábamos haciendo. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor, oye, pues yo me sentía un padre responsable, pero no tenía comunicación con mis hijos, no estaba enterado de sus necesidades, es más, ni me interesaban sus necesidades. Yo tenía que asumir que lo más importante para mí era que cumplieran con la escuela. Eso era lo más importante, quisieran lo que quisieran, pero que cumplieran con la escuela. Entonces yo no tenía una relación verdadera con ellos, no estaba conectado. Y aún y cuando parecía que todo era normal, pues la verdad es que mi corazón estaba en otro lado. Entonces nosotros nos vamos confrontando con la Escritura y nos vamos dando cuenta cómo Dios nos va mostrando lo que somos para Él y cómo Dios nos ve a nosotros de una manera completamente distinta a como nosotros nos hemos visto. A Dios no le importa cómo estemos exteriormente, que es lo que al mundo sí le importa. Al mundo le importa que uno tenga una imagen agradable, que tenga una imagen de acuerdo a donde esté. Pero eso es lo que el mundo busca. Pero Dios lo que busca es cómo estamos por dentro. Y nosotros lo podemos ver también, o sea, cuando hay personas que se mueren muy jóvenes, ¿no? Y que uno los conoce porque son públicos o son mundialmente conocidos, y oye, pues cómo se murió si se veía re bien por fuera, pero por dentro a lo mejor estaba desbaratado. Y Dios lo que quiere es que nuestro ser, que nuestro corazón, nuestro interior esté verdaderamente fortalecido, de tal manera que de lo mismo que hay adentro de nosotros sea lo que estemos reflejando y que podamos estar manifestando siempre el carácter de Cristo a través de nosotros. Entonces, en este mensaje es cómo nos ve Dios a nosotros, cómo nos veíamos nosotros, cómo nos vemos, pero también cómo nos ve Dios. Y vamos a pasar a una escritura ahí en la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a ver algunas partes de los versículos 26 y 28. Vamos a ver aquí la NBI. Dice, y dijo, o sea, Dios es el que está hablando, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio, fíjense, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, aquí también las incluye a las mujeres, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por esta palabra. Te doy gracias porque tú, Señor, derramas tu Espíritu Santo en este lugar el día de hoy y te damos gracias. Gracias, Señor, porque al oír este mensaje nuestros corazones son avivados de saber cómo nos ves tú. Te damos gracias, Padre. Destapa nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros labios, nuestro corazón y nuestra mente para que podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos que en este pasaje, estos versículos contienen una frase que es angular en todo el entendimiento, el discernimiento de la Biblia y en todo el discernimiento de la humanidad. Y es que dice, a imagen de Dios. Imagen de Dios. Como dice el 26, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
Y luego dice el 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Y luego también Dios es incluyente, porque muchos piensan que es nada más para los hombres, pero no, dice, hombre y mujer los creó. Entonces, vemos nosotros que Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a su semejanza, al ser humano. Aquí habla del hombre y la mujer, no como un ser solitario, sino a los dos. Y aquí Dios nos empieza a hablar también de algo como Dios nos ve. Dios nos ve en lo individual, Dios también nos ve en grupo, pero Dios también nos ve como familia. Dios creó el matrimonio, Dios creó la familia, Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito. Primeramente ese propósito era la relación que Dios quería tener con el hombre. Una relación que tenía que prosperar, que tenía que crecer. Y también Dios se enfoca mucho en el término del matrimonio, de los dos. Dios no quería que el hombre estuviera solitario, que estuviera acompañado. Muchos pueden decir, bueno, también puede ser que estén trabajando, estén en otro lugar de viaje, que esté acompañado, pero el sentido aquí es que cuando habla de hombre y mujer es que Dios está enfocándose precisamente al término de la familia. Y la palabra de la familia como tal, es algo que Dios también quiere arraigar dentro del corazón de todos nosotros, ¿no? Hay un versículo ahí en Efesios 3, 14, 15, que dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces aquí también nosotros vemos cómo la familia es importante para Dios. Y también vemos cómo a través de esta relación del hombre y la mujer, la familia, bueno, Dios establece no solamente esa relación espiritual que debe existir, ¿no? Nosotros humanamente, bueno, identificamos a las familias por los apellidos. Pero Dios desde el principio se estaba enfocando en eso. Entonces parte de lo que Dios nos ve, como Dios nos ve a nosotros, es no como personas solitarias que van deambulando, sino nos ve como unas personas que somos parte integrante de algo. Somos parte integrante de una familia, somos parte integrante de un matrimonio. Así es como Dios nos ve. Y Dios nos da el ejemplo. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el esposo de la iglesia. Dios es nuestro Padre, es el esposo para su pueblo. Entonces nosotros vemos cómo Dios de alguna manera también va identificando al hombre en diferentes actividades, en diferentes situaciones, estados, como Dios lo quería en principio ir manejando. En 1 Corintios 11:3 dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y aquí también nosotros, al ver al hombre como una persona individual, también lo está relacionando dentro de la familia, al decir que el hombre tiene una cabeza, cuya cabeza es Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando entra el hombre en la familia, en su matrimonio, el hombre se convierte en la cabeza de la mujer. Pero al final dice, Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre. Si el hombre no aprende a sujetarse a Cristo, pues es muy difícil que la mujer se pueda sujetar al hombre. Entonces lo que estamos viendo es cómo Dios desde el principio establece una relación entre el hombre y él. Y esta relación que Dios establece la va a formalizar con estas declaraciones cuando dice que Cristo es la cabeza del hombre y que Dios, como cabeza de Cristo, nos enseña precisamente el modelo, la relación que nosotros debemos tener y por el cual el hombre y la mujer fueron creados. El hombre y la mujer fueron creados precisamente para tener esa relación con Dios. Y cuando la Biblia nos revela cómo el Padre y el Hijo se relacionan, es cómo nosotros debemos mantener esa relación precisamente también con el Padre. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, el ministerio que él estuvo manejando y las enseñanzas que le daba a sus discípulos, que le daba a los apóstoles, era una enseñanza de cómo era la relación que él tenía con el Padre.
una relación tan estrecha, tan íntima. Y esa es la relación que Cristo vino a enseñar también a cada uno de nosotros de mantener con el Padre. Nosotros debemos aprender a relacionarnos de esta manera. Ahí adelantito, ahorita en Génesis 2, en el versículo 16 y 17, también dice, y le dio este mandato. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo la primera parte de este versículo 16 dice, y le dio este mandato. O sea, Dios también delegó esa autoridad a la humanidad a través de Adán. Dios le delegó el señorío sobre la tierra, como veíamos ahorita en los otros versículos del capítulo 1. Dios le delegó al hombre esa autoridad. Le dijo, domina, somete a la tierra. Y vemos cómo que el poder para ejercer esa autoridad que le dio al hombre no es un poder nada más para ejercerlo como tal. Ese poder, para que verdaderamente surta los efectos que Dios ordenó al hombre, tiene que ser un poder que se ejerza con obediencia a lo que es la palabra del Señor. Nosotros vemos cómo hoy el hombre, en sus capacidades, dentro de su carácter, ha establecido esa autoridad, ha ejercido ese mandato, ese dominio sobre la tierra, y los resultados están a la vista. Nos damos cuenta que tenemos un planeta pues prácticamente en extinción. ¿Por qué? Porque la instrucción de Dios para poder ejercer ese señorío era un poder que estaba basado precisamente en que nosotros o el hombre pudiera verse a imagen y semejanza del Señor. Pudiera verse esa imagen y semejanza para poder ejercer ese dominio. Nosotros vemos que la habilidad humana para gobernar la tierra es una habilidad que tiene que descansar en la obediencia a la palabra del Señor. Es parte de la responsabilidad que Dios también le está dando al hombre. Y eso tiene que ver mucho en la forma como nosotros hoy en día vivimos y cómo nos vemos. Cuando nosotros tenemos y sabemos que esa habilidad que Dios nos ha dado para gobernar, la aplicamos de acuerdo a su palabra, nosotros podemos disfrutar de una vida distinta. Y es como Dios también nos quiere ver, que nosotros no estemos atribulados, que no estemos llenos de tensión, que no estemos llenos de presiones, que no estemos llenos de estrés. Dios quiere que nosotros seamos libres de todo eso. Y para poder nosotros establecer ese ejercicio de someter a la tierra, de gobernar, debemos ser obedientes a su palabra, para no tener esas diferencias y para no tener todas estas situaciones que hoy nos han llevado a ver un mundo que cada día se ve más próximo a su fin. Digo que aunque la Biblia así lo establece, nosotros vemos cómo vamos en una carrera desenfrenada. Vemos también cómo la obediencia, Dios a nosotros nos quiere ver también como personas obedientes. Dios nos quiere ver como personas obedientes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra, nosotros podemos dar en nuestra propia vida esos toques de santidad, esos toques de sabiduría, esos toques de paz que hay en nuestra vida. Vamos a ver una escritura en Crónicas, Primera de Crónicas, en capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer ahí un pasaje de los versículos 10 al 16, que es la oración de David. Y aquí nos está hablando también la escritura de lo que es la responsabilidad humana. Nos está hablando parte de lo que Dios ha establecido precisamente para nosotros. Dice el 10, entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor,
Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Aquí lo que nosotros podemos ver en este pasaje es cómo David está declarando toda la magnificencia, el poder soberano de Dios. Dice que no hay ninguno como el Señor. Él es todopoderoso. Toda su gloria hay en el universo. Y David asevera que aunque el reino es de Dios, Dios es el que provee los recursos. Dios es el que aporta los recursos que deben ser administrados ¿por quién? Por todos nosotros, por los hombres. En el versículo 11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, tuyo también es el reino. Tú estás por encima de todo. Y en el 14, donde dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Dios es la fuente de toda riqueza. Dios es la fuente de todo recurso, de toda la vida, de todo el poder que un hombre o una mujer pueda tener. Y nosotros somos esos herederos designados precisamente para administrar esos recursos. ¿Sí? Dios nos está otorgando esta responsabilidad. Aquí también vemos cómo Dios nos ve a nosotros, nos da las herramientas para ser esas personas responsables. El Salmo 8:6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios lo ha puesto, lo ha dispuesto de esta manera para que nosotros podamos manejar los cielos. El Salmo 115:16 dice: los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Dios nos ha proporcionado, Dios es nuestro proveedor, Él nos ha otorgado todo para que nosotros podamos llevar nuestra vida de una manera ordenada, de una manera, pues si no tranquila, de una manera alegre, de una manera eficiente. Vemos cómo en estos salmos la gloria de Dios se manifiesta en toda su magnitud. Vemos también cómo Dios ha delegado ese dominio sobre la tierra precisamente para todos nosotros. Ahora, lo que ha sucedido es que nosotros no hemos tomado esa responsabilidad como debiera ser. En la mayoría de los casos porque no hemos sido obedientes a la palabra del Señor. Entonces, aquí nosotros lo que Dios nos está diciendo es que debe existir un equilibrio, debe existir un balance entre lo que son nuestras habilidades humanas, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tratando de contener todo lo que se refiere al tema de la carne, al tema del deseo, lo que no es de Dios. Y por otro lado, entra la parte redentora de Cristo, la parte de restauración, la parte de rescate que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros evitemos la apatía, que evitemos la actitud irresponsable. Dios no nos ha predestinado para hacer un mal uso de los recursos. Dios tampoco nos ha predestinado a vivir en maltrato
a maltratar o a vivir en maltrato, a la familia, a las personas, a los niños, a los jóvenes. Dios tampoco nos ha predestinado a vivir en el engaño, ¿sí?, en la política, en la corrupción. Dios no nos ha predestinado para eso. Nosotros sabemos que el hombre es responsable de sus problemas terrenales. El hombre es responsable. Pero cuando nosotros con esa responsabilidad entendemos que hemos sido redimidos por Jesucristo, es cuando comprendemos el rescate que Él hizo por nosotros. Y así como nosotros, decíamos al principio, nos veíamos de una manera hace tiempo, hoy nos podemos ver de otra manera, distinta. Pero lo mejor que es que Dios a nosotros también nos ve de una manera muy diferente a la que nosotros nos podamos ver. Vemos que cuando el hombre es responsable, entiende la redención, se convierte en un agente de solución precisamente para todos esos problemas. Es un agente de solución por medio de la soberanía, por medio de la sabiduría, de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque podemos utilizar su poder, sus fuerzas, podemos obtener, sacar fuerzas del reino. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar a conocer el nombre de Cristo a todos los demás. Esa es parte de la función que nosotros tenemos que realizar, mostrar el carácter de Cristo a través de nuestra propia vida. ¿Para qué? Para que Dios sea conocido, no que sea conocida la persona, sino a través de las obras de cada uno de nosotros, Dios sea conocido. Sabemos que así como la caída del ser humano dañaron la relación entre Dios y sus herederos, la redención a través de Cristo puso en marcha la restauración. Puso a funcionar esa restauración, ese rescate que cada uno de nosotros recibimos como personas redimidas. Fuimos rescatados, restaurados por Dios, y entonces pudimos nuevamente establecer esa relación personal con Él que se había perdido. Ahora, todo esto nosotros lo hemos logrado bajo la gracia y por medio del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el orden original de la tierra era en una dirección. Por la caída, el pecado del hombre, esta dirección se torció. Pero hoy nosotros estamos dispuestos y estamos en una posición en donde Dios quiere utilizarnos. Dios quiere usarnos, Dios quiere que a través de nosotros se pueda ver su gloria, su poder, se pueda ver su misericordia, su amor. Muchas veces nosotros estamos tan metidos en nuestras cosas, que aun y cuando sabemos que somos nacidos de nuevo, aun y cuando sabemos que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros, pero a veces estamos tan indiferentes a las cosas que nos rodean. Y es tan sencillo como a veces dar un abrazo, dar un saludo, una palabra de ánimo, dar algo en donde se pueda ver el amor de Dios a través de nosotros. Nosotros seguimos con nuestras cosas, seguimos y no nos olvidamos en una parte de nuestro ser de lo que el pecado había hecho en nuestra vida. Sabemos que el orden original de la tierra, del hombre, lo que Dios estableció en un principio, se distinguió de lo que sucedió después del pecado. O sea, el impacto que tuvo la vida del hombre y todo lo que sucedió en la tierra a través del pecado. El diluvio, la disensión, el pecado, la mentira, la promiscuidad, la idolatría, todos esos problemas que nosotros vimos. Y Dios no dejó nunca de estar atento y pendiente. Hay una escritura en Isaías 45:18. Isaías 45:18 dice: porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Nosotros aquí podemos ver cómo Dios no es responsable de lo que está sucediendo hoy en día en la tierra. Él no es responsable del desequilibrio,
ecológico, no es responsable de lo que está sucediendo en el campo agrícola, de lo que está sucediendo en el campo geológico, meteorológico, porque todo eso ya estaba sujeto a un orden desde el principio de la creación. Todo estaba sujeto. Y sabemos también que la voluntad perfecta de Dios no se manifiesta a través de ¿qué? De la muerte, de los desastres naturales, de la enfermedad ni del pecado. El mundo actual refleja un orden diferente al que Dios estableció. Hoy nosotros lo podemos ver en diferentes lugares, ¿no? Podemos ver periódicos, televisión, internet, y nos damos cuenta el desorden en el que vive el mundo. Es un desorden completamente provocado por la caída del hombre, por el pecado, y muy diferente al orden que Dios estableció en el principio. Y así como Dios estableció ese orden en el principio, al decir que el hombre se creaba a su imagen y semejanza, es el mismo orden que hoy Dios, a través de Cristo, de esa redención, de ese rescate que Él hizo por nosotros, es como Dios nos está viendo, como unas personas rescatadas, como unas personas restauradas, como unas personas reconciliadas con Él a través de esta nueva relación. ¿Por qué? Porque la relación que se había roto por el pecado hoy volvió a surgir a través del sacrificio de Cristo. ¿Por qué Dios nos ve diferentes a como nosotros nos vemos? Primero, porque dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Después, a través de todo lo que pasó por el pecado del hombre, nosotros hemos sido restaurados, hemos sido rescatados de uno por uno. No fuimos rescatados en masa, hemos sido rescatados de uno por uno para volver a restablecer esa relación personal con el Señor. Pero ¿cómo es que Dios nos ve? Y esto viene en Levítico capítulo 19. Este libro de Levítico es el libro en la Biblia donde se hace más énfasis a dos conceptos, a la santidad y a la impureza. Aquí es donde se establecen algunas reglas que debía seguir el pueblo de Israel precisamente para poder cumplir con el ordenamiento que Dios había establecido. Vamos a Levítico capítulo 19 y los versículos 1 y 2. Dice la Reina Valera: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en la Nueva Versión Internacional dice, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Aquí está la instrucción que Dios les está dando precisamente al pueblo de Israel. ¿Cómo los ve Dios? Como santos, como personas santas. Y una persona santa quiere decir una persona apartada, una persona dedicada a propósitos santos, una persona sagrada, limpia, moral, ceremonialmente pura, ¿sí? Apartar a alguien para hacer algo santo. Y nosotros aquí podemos ver que la santidad es todo aquello que implica apartarse de lo impuro, de lo profano, de todo lo que contamina y dedicarse a todo lo santo y a todo lo puro. Pero este no es un concepto religioso, porque nosotros podríamos entender, sabemos que hay lugares donde están llenas de santitos, ¿sí? Pero aquí a lo que Dios se está refiriendo es a la persona. Se está refiriendo a que nosotros en nuestro corazón tratemos de evitar todo lo que contamina, tratemos de evitar todo lo profano, todo lo impuro. Y la mayoría de nosotros, bueno, ya sabemos cuáles cosas son impuras, la misma Biblia nos va mostrando. Entonces, vemos también cómo Dios tiene que hacer una aclaración muy, muy puntual en el tema de la santidad. Precisamente por lo mismo, el pueblo de Israel estaba aprendiendo
a ser un pueblo ordenado, a tomar reglas para poderse conducir. Y las personas y los objetos podían ser, valga la expresión o valga la redundancia, objeto precisamente de esa santidad. Podrían ser vistos también como sagrados para el Señor. Y hay unos ejemplos ahí en Jeremías 2:3, dice: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y aquí lo que estamos viendo en este pasaje es cómo Dios sabía que cualquiera que se fuera a devorar a Israel iba a ser culpable y mal iba a venir sobre ellos. Yo, por ejemplo, no sé, pero hoy que está muy de moda el tema de la energía, del combustible, del petróleo, ustedes saben que, bueno, pues viene ahorita un ciclo de decadencia, no solamente en cuanto a los precios están cayendo como consecuencia de que hay una producción excesiva de petróleo. Entonces, muchos se están fijando en la energía a través del aire. El petróleo está dejando de consumirse. ¿Por qué? Porque los principales países productores de petróleo tienen sus almacenes llenos. O sea, están llenos, están inventariados de petróleo. Ya no pueden recibir más petróleo. Hay petróleo que está ahorita almacenado en el mar, en embarcaciones. Entonces, eso ha originado que los precios se caigan. Pero hay un producto, un derivado del petróleo, que es el que va a surgir. El que va a impactar ahora al mundo, es el gas. Y ahorita, uno de los mayores descubrimientos de gas que hay en el mundo están en Israel. ¿Sí? Entonces nos podemos dar cuenta cómo lo que dice la palabra del Señor es una palabra que hasta nuestros días tiene un impacto. Aquí dice: santo era Israel a Jehová, y sigue siendo, dice: primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, mal les iba a las personas que actuaban contra el pueblo de Israel. Y hay otra escritura ahí en Zacarías está ya casi, Zacarías 14, ya casi terminando el Antiguo Testamento. Zacarías 14 también habla de otra escritura, otro ejemplo que nos da. Dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Aquí lo que estamos viendo es, cuando el Señor viene, la grabación o la inscripción consagrado al Señor o santidad a Jehová, es que no debe estar solamente en los utensilios que usaba o que se usaban, sino que debe estar grabado precisamente en el corazón de su pueblo. Santidad a Jehová, consagrado al Señor. Dios, cuando declara que nosotros somos santos, que somos apartados, Él quiere que se establezca en nuestro corazón esa inscripción: consagrado al Señor. Santidad a Jehová. O sea, que nosotros estemos enfocados primeramente a lo que es el Señor, a lo que es Dios. Obviamente no tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, actividades, pero dentro de esas actividades nosotros podemos estar manifestando el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Simple y sencillamente, los que tenemos hijos y pequeños, que nosotros podamos estar manifestándoles a ellos el amor de Dios, que ellos puedan conocer a Dios, que puedan conocerlo más a través de nosotros. A los jóvenes igual, que nosotros podamos tener palabras de ánimo, palabras de exhortación, consejos para los jóvenes, que Dios a través de nosotros quiere manifestarles a ellos. El estar enfocados en Dios no es que estemos todo el día leyendo la Biblia. Hay personas que sí lo pueden hacer,
sino que estemos desarrollando nuestras actividades, pero parte de lo que nosotros hagamos sea un estilo de vida, el estar compartiendo la palabra del Señor, el que podamos estar hablando lo que Dios dice en su palabra. No que estemos nosotros enfrascados en discusiones a veces inútiles, de cosas que no tienen sentido, sino estar precisamente hablando de cosas que edifican y construyen nuestra vida. Cuidar lo que estamos hablando, cuidar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, poder ser esos factores de cambio, esos agentes que fuimos rescatados, agentes de la secreta que fuimos rescatados y que hoy públicamente podemos declarar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que está haciendo. Vemos cómo dice aquí en Zacarías que en aquel día no habrá mercaderes que contaminen con su presencia el templo del Señor. No habrá nada que contamine el corazón de sus hijos. La inscripción consagrado al Señor, la inscripción santidad a Jehová, nos permite a nosotros vivir de acuerdo a lo que nuestro corazón dicte. Y si nuestro corazón está verdaderamente conectado con el Señor, nosotros podemos dar testimonio que fuimos rescatados, que nuestra vida fue restaurada por el precio que pagó alguien para que nosotros pudiéramos tener este nuevo acceso. Nosotros podemos estar manifestando continuamente el amor de Dios a través de nosotros. Nosotros sabemos que debemos ser capaces de mostrar a todos los que nos rodean que la naturaleza de Dios, sus obras, sus palabras, sus pensamientos, sus motivos son totalmente santos. Son santos, son puros. Y Dios, como el Santo de Israel, también quiere que nosotros también podamos manifestar esas obras, esas palabras, esos motivos, su naturaleza dentro de la santidad. Y para muchos la santidad, como para mí hace mucho tiempo el decir santo, santidad significaba algo, un tema totalmente religioso. Pero hoy, al estar estudiando la palabra, yo puedo ver y decirles, la santidad no tiene que ver con el tema religioso, al contrario, la santidad no tiene que ver nada con lo religioso. La santidad es que uno pueda mostrar su corazón como es al Señor, un corazón que día a día se va limpiando de todo lo impuro, que día a día se va limpiando de todo lo que es obsceno, de todo lo que es malo, de todo lo que es pecaminoso, y que sigue avanzando por mostrar el carácter de Dios a través de sus actos. Esa es la santidad. La santidad no es nada imposible de hacer, no es irse a recluir a un convento, no es irse a recluir, no salir de su casa, estar en una burbuja, no hablar con nadie. No, eso no es santidad. La santidad es precisamente el poder en nuestro corazón aceptar que estamos consagrados al Señor en cada palabra que decimos, en cada mirada que hacemos, en todo lo que escuchamos, en todo lo que hacemos, cómo vivimos. Esa es una forma de mostrar la santidad. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta en nuestra vida pasada, antes de conocer al Señor, antes del rescate, pues podemos yo creo hacer un análisis rápido y ver efectivamente qué de santidad tenía nuestra vida. Lo que posiblemente podamos encontrar como santidad van a ser buenas obras, pero esas buenas obras no nos iban a salvar. Lo que nos salva, es Cristo. Ese es el que nos salva. Entonces, nosotros al ver todo lo que el Señor ha estado haciendo por nosotros, todo lo que Él quiere, es que seamos santos, que nos comportemos como santos. Y la santidad es la cualidad precisamente, la cualidad o estado de ser santos. ¿Sí? Pero no desde el punto de vista religioso, de buenas obras, de bueno, como soy santo y tengo que hablar diferente. No. Acuérdense que todo sale de adentro. Todo proviene del corazón. Los estereotipos, las modas, todo eso viene de fuera.
Y eso es lo que muchas veces influye en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en la forma en que vestimos. Sí, son temporadas. Hoy, por ejemplo, pues nadie usa pantalones acampanados como se usaban hace años, ¿verdad? En los 70s, ¿no? Sí, pantalones de rayitas, ¿no? Entonces, todo eso es influencia de un mundo exterior que quiere gobernar. Pero nosotros fuimos rescatados y todo lo que Dios quiere que mostremos tiene que salir de adentro. Si nosotros no lo hacemos así, tarde que temprano, bueno, se va a notar, ¿verdad? Porque no va a ser algo íntegro, algo honesto, algo que surge de nuestro corazón. Dios nos llama a ser santos. ¿Por qué nos llama a ser santos? Porque así nos ve, Dios nos ve como santos. ¿Y esto qué significa? Que seamos nosotros apartados a Él para sus propósitos. Que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene en nosotros para cumplir cada vez más lo que Él dice, que seamos semejantes a Él. Que su carácter cada vez más sea un carácter que pueda ser reflejado por nuestras acciones. Dios quiere que nosotros, los que somos su pueblo, nos distingamos de los demás. Que sea un pueblo que se distinga de los demás, que no sea igual que los demás. Que nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro manejo sea un manejo digno, un manejo honesto, íntegro, derecho, justo, de hablar siempre con la verdad. Que seamos diferentes por la forma de pensar, por la forma de actuar, por la forma de vivir. Y a través de esto, nosotros vamos a poder darle gloria a Dios, a través de nuestra propia vida. No podemos nosotros seguir con algunas actitudes como vivíamos en el pasado. Dios quiere que nosotros seamos diferentes y por eso Él nos ve como santos. Dios nos ve a nosotros como personas distintas, como personas diferentes. Y desde Éxodo Él está manifestando, ¿sí?, la diferencia que había en su pueblo de Israel. Vamos a Éxodo capítulo 8 y vamos al versículo 23, ahí donde habla de la plaga de las moscas o de los tábanos. Dice Éxodo 8:23, haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Aquí le está hablando Moisés a Faraón. Le dice, haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Dios nos llama a la santidad, ¿por qué? Porque nos ve santos y Él quiere que seamos diferentes, que nos distingamos de todas las demás personas por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de vivir. Y aquí dice, haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Y también la parte que sigue dice, esta señal maravillosa tendrá lugar mañana. En Éxodo 10:23 también dice, durante este tiempo, 10:23, durante ese tiempo los egipcios no podrían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Aquí está hablando de la plaga de las tinieblas y vemos cómo desde entonces Dios también ya estaba fijando una diferencia entre su pueblo y los demás. Dice, y en todos los hogares israelitas había luz. En todos nuestros hogares hoy en día hay luz. En todos nuestros hogares, en nuestra propia vida hay luz. A pesar de que a veces estemos pasando situaciones o veamos cosas que pudieran afectarnos, siempre hay luz, la luz de la esperanza, la luz de Jesucristo que nos lleva a tener esa fe, a confiar en Él, que todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. Ahí también, en Éxodo 11:7 dice, pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Dios nos sigue hablando cómo hay una distinción entre su pueblo y el resto del mundo. En Éxodo 19:5 viene una promesa cuando los israelitas están en el desierto. Dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto,
serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Dios aquí nos está hablando de que a pesar de los pesares, nosotros somos su propiedad exclusiva. Y como propiedad exclusiva de Dios, no nos puede ver de otra manera. Dios nos ve a nosotros como santos, nos ve a su imagen y semejanza, nos ve dentro de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias capacidades. Dios a nosotros nos ve perfectos. Porque Dios no nos está viendo hoy, Dios está viendo más allá. La visión de Dios va mucho más allá de la visión nuestra. Y Dios a nosotros nos ve perfectos. Dios nos ve completos. Dios ve el cumplimiento de su palabra en la vida de todos y cada uno de nosotros. Nada más véanse todos. ¿Sí? Dios nos ve perfectos. Él nos trata diferentes a como trata al resto de las personas. Y cuando nosotros estamos obedeciendo su palabra, estamos siendo agradables a Él. La obediencia es uno de los factores que nosotros más podemos utilizar para estrechar esa relación personal con el Señor. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, y vamos a los versículos 18 y 19. Dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Sí? Dios a nosotros nos ve santos porque fuimos redimidos, porque ya fuimos rescatados. Cristo, nuestro Redentor, Él pagó un precio digno por la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué lo pagó? Porque pagó por algo que ya le había pertenecido a Él, algo que ya le pertenecía. Por eso es un precio digno, valioso para Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era algo que Él ya había creado, era algo que era de Él. La humanidad, cuando fue creada, le pertenecía a Dios. Pero por el pecado se perdió. Y la sangre de Cristo es el precio de ese rescate por cada uno de nosotros. Y nuestra relación con Dios, como dice este versículo, dice: el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Nuestra relación con Dios no es una cuestión de oro o de plata. Nuestra relación con Dios es una cuestión de vida o muerte. No es de recursos, es de vida o muerte. Por eso es tan importante cuando nacemos de nuevo el estar conscientes. O sea, cuando una persona recibe a Cristo debe estar consciente a quién está recibiendo. No puede ser un pequeño que no entienda todavía, no tenga muy claro, no, sí entiende, pero no tiene muy claro, porque los pequeños a veces entienden más que nosotros, pero no tienen muy claro todavía los conceptos. Entonces, por eso con conciencia nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, podemos entender el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y la relación con Dios es una cuestión de vida o muerte. Él nos trajo a la vida nuevamente. ¿Por qué? Porque todos los que recibimos a Cristo vamos a llegar a la vida eterna, a una vida eterna con Él. Entonces, este lazo de unión que se establece ahora entre Dios y el que recibe a Cristo es un lazo de unión indestructible. Indestructible. Por la sangre que derramó Cristo. Y es un lazo de vida. Por eso decimos, nació de nuevo. Como Nicodemo, cuando fue con Jesús, que no entendía.
dice las cosas del Espíritu. Uno tiene que entender las cosas del Espíritu. Y solamente podemos entender las cosas del Espíritu cuando recibimos a Cristo, porque recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va dando revelación de lo que vamos estudiando, de lo que vamos aprendiendo en la palabra. ¿Sí? Esa revelación a través del Espíritu Santo nos va llevando precisamente a que la relación con Dios, la relación con Jesús, la relación con ellos sea una relación más fuerte, un lazo indestructible, porque la cuestión no es recursos, no es dinero, no son bienes, la cuestión es la vida o la muerte. Y Dios por eso a nosotros nos ve como santos, porque ya fuimos rescatados, nosotros ya le pertenecíamos a Él y por eso se pagó ese rescate. Por medio de Cristo, cada uno de nosotros hemos sido perdonados, hemos sido justificados y por el nuevo nacimiento tenemos esa restauración de la relación con el Señor. Nosotros cada vez producimos menos obras de la carne. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros y el Espíritu Santo nos están llevando precisamente a tener esa nueva vida. ¿Y por qué? Después de todo esto, de que Cristo mora en nosotros, ¿por qué a veces nosotros nos seguimos viendo de manera distinta? Porque tenemos que derribar todas esas estructuras mentales, permitir que el Espíritu Santo en nosotros fluya, humillar nuestro corazón y dejarnos guiar por Él para que veamos cómo nos ve Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Vámonos a Primera de Pedro, ahí mismo, capítulo 2, versículo 9. Dice, pero ustedes, o sea, nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros aquí dice que somos linaje escogido. Digan conmigo, somos linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Estos somos nosotros y así es como Dios nos ve. La palabra escogido designa a alguien, viene de dos raíces. Ek, que quiere decir fuera de, y lego, que significa recoger o juntar. Los legos, ¿no? Es eclectos, esa palabra. Y designa a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. Y vemos cómo Cristo fue escogido, el Mesías fue escogido por Dios. Y aquí como dice, somos escogidos. Somos linaje escogidos. ¿Escogidos para qué? Para recibir un privilegio especial. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Nos ve como santos, nos ve como apartados, nos ve con responsabilidades, nos marca ahí cuáles son nuestras responsabilidades, nos ve como personas diferentes. Él establece una diferencia entre su pueblo y el resto del mundo. Y Dios es como nos ve. Como personas perfectas, Aunque nosotros, nos vemos todavía con algunas limitaciones, nos vemos todavía como que nos falta, pero Dios, que tiene una visión más completa que la de nosotros, Él nos ve como obra terminada. Y como dice la palabra, la obra que Él inicia, que ha iniciado en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. Dios a nosotros nos ve como santos, como escogidos, nos ve perfectos. Así es como Dios nos ve, a pesar de como nosotros a veces, ni siquiera nos vemos, nos sentimos. A veces nos sentimos incompletos, a veces nos sentimos medio chuecos, a veces nos sentimos mal. Es cuando hay que recurrir a la palabra y decir, Señor, tú aquí dices que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que te pertenece.
Tú me rescataste de las tinieblas y me trajiste a tu luz admirable. Así es que yo quiero vivir en luz. Yo quiero manifestar la luz de Cristo a través de mi vida. Yo quiero manifestar esa luz para que todo el que me rodea sepa que Cristo hizo una obra milagrosa en mi vida. Yo, como me veía hace muchos años, pensaba que estaba en el mundo ideal. Pero la Escritura, Dios me confrontó y me hizo ver que eso era puro espejismo, porque mi corazón estaba en otro lado. Dios lo que quiere es que nuestro corazón esté con Él, que ese lazo indestructible que nosotros hoy tenemos a través de Cristo, cada vez se vaya extendiendo y extendiendo y extendiendo y extendiendo, que cada vez cada uno de nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo a través de la forma como pensamos, como actuamos y como vivimos. ¿Sí? Vamos a orar.